Buenas gente, aquí estamos en un programa especial de episodio cero. Os hemos traído a dos grandísimos astrólogos referentes a nivel internacional. Ellos son Andrés Zaragoza y Antonio Polito y precisamente hoy vamos a hablar de lo que sería el símbolo en la astrología, la mirada y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí a Antonio Polito. Muy buenas, Antonio. Él es ingeniero civil, Hola. psicólogo, tiene una carrera súper extendida de astrología, ha publicado más de 10 libros y él habla de volver a la fuente, ¿no? Que es mirar al cielo para entender qué patrones nos forman a nosotros. Una mirada al cielo nos puede ayudar a entender cómo simbólicamente nos estructuramos. Y nuestro otro invitado, pues, es Andrés Zaragoza. Hola, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, te presento Vale. para quien no te Mm. conozca aún. Andrés Zaragoza es actualmente profesor en Cosmograma, autor del libro de los signos y creador impulsor del sistema de regencias o en correspondencias cosmológicas, observador del cielo y estudioso de su belleza. Y en el último congreso de Astrología Ibérica hizo una ponencia sobre Ceres, muy interesante, con un final de ópera del que claramente Rosalía sacó su inspiración para su último álbum. Claramente. Rosalía Gracias. está sobrevalorada. Gracias, Ceres Astral. Te voy a llamar por tu nombre para dar honor. Bueno, pues lo que nos trae aquí precisamente es la historia del símbolo, ¿no? El ser humano es un ser simbólico. Nos diferenciamos del resto de mamíferos precisamente por la cultura. Hemos sido capaces de tener una herencia simbólica que hemos pasado de generación en generación y que poco a poco sustituye la llamada biología. El ser humano necesita entender el símbolo para estructurar aquello que no es capaz de entender. Jung nos dice que el símbolo es una representación psíquica que alude a una realidad poco o nada conocida y que ayuda precisamente a estructurar el ser. Entonces, bueno, yo pregunto aquí a nuestros dos invitados. Antonio, empezamos contigo si quieres. ¿Qué sería un símbolo y esta astrología como lenguaje simbólico? ¿Cómo se articula el símbolo en la astrología? Bueno, la pregunta es muy amplia y de hecho yo me estaba entreteniendo ahora hace poco buscando, ¿no? Símbolos y lo que dicen diferentes autores y definiciones, así como para estar, para entonarme con lo que sabía que venía, ¿no? Y hay diferentes puntos de vista, pero en lo que coinciden es que eh, algo es un símbolo cuando lo que representa es mucho más allá de lo que es, ¿no? O sea, digamos, un dibujo un círculo con un punto en el centro, ¿vale? Es un Ujú. símbolo del sol. Pero realmente es solamente una figurita, ¿no? Con un círculo podría ser una rueda también, alguien diría, ¿no? Ahora, del punto de vista astrológico, nosotros decimos que es el Sol y mira todo lo que podemos ponerle, ¿no? Energía, el centro del sistema, irradiador de luz, o sea, aquello pequeño, figurativo, se convierte en un elemento conceptual amplio y bueno, y hasta grandioso, pues en el caso del Sol. Entonces, eso resume un poco lo que entendí que podía ser un símbolo. Mm. Gracias, Antonio. Andrés. Em, pues, eh, por lo que yo entiendo de las clases de simbología que hice, por cierto, en la escuela de Soledad Davis, el símbolo viene de simbolón y era un artefacto que podían tener, por ejemplo, dos familias que iban a separarse durante mucho tiempo y uno tenía un pedazo y la otra parte de la familia tenía otro y podían pasar generaciones y luego juntaban el artefacto que normalmente era como un círculo, era una mitad del círculo y cuando se unía las familias se encontraban y podían reconocerse. Pero esto luego pasó a ser como si fuese aquella imagen o aquel artefacto o objeto que va a unir un mundo con el otro, ¿no? Como que Ujú. está remitiendo lo que ha dicho Hipólito, ¿no? Está remitiendo a algo que es del mundo de lo espiritual o del mundo de lo abstracto, pero que se puede ver en lo tangible. Entonces ahí a mí me gustaría hacer una diferencia con arquetipo, que yo creo que nos equivocamos muchísimo, porque en realidad llamamos arquetipo al arquetipo de Marte, por ejemplo, o al arquetipo del diablo en el tarot y deberíamos llamarlo símbolo. Porque etimológicamente arquetipo tiene que ver con arque,
como en arqueología, que representa lo original, lo primordial. O sea, desde mi punto de vista, sea en el inconsciente colectivo o sea en el universo, la existencia misma metafísica está hecha de arquetipos que en realidad no se pueden definir. Es decir, en cuanto tú le pones un símbolo como el del sol, lo estás concretando demasiado. Quizá podríamos utilizar más las matemáticas o algo tipo el nacimiento, como un arquetipo. El arquetipo del nacimiento. El arquetipo del nacimiento es Aries y podría ser el loco en el tarot, por ejemplo, ¿no? Como el que empieza, ¿no? Em, pero esto cuando te pones a mirar la carta del loco o cuando te pones a ver el carnero con sus cuernos, ya estás concretando demasiado. Eso es el símbolo. Estás viendo el carnero que está queriendo remitirte a algo que es mucho más primordial y que es mucho más original. Entonces, en el fondo, para mí, debemos diferenciar este punto, ¿no? Como que estamos hablando de símbolos que en realidad nos están queriendo explicar cómo es el universo, ¿no? Pero, y en ese sentido también, luego supongo que entraremos más, pero desde mi punto de vista también ha habido un cambio de nivel gracias a la astronomía. Es decir, que eso lo explicaremos con Antonio, ¿no? Con esta idea de volver a la fuente. Es decir, cuando antes, en la antigüedad, se pensaba que los planetas eran literalmente dioses flotando en un lugar etéreo. O sea, era literalmente un mundo idealizado. Y entonces tú no esperabas que Marte fuese hecho de roca, sino que realmente se pensaba que era un dios flotando. O sea, se pensaba que era una forma ideal. Y entonces el símbolo era, como lo que ha dicho Antonio, el glifo que tú haces de Marte con el círculo y la flecha. Y eso era lo concreto que estaba remitiendo a algo. Pero ahora, gracias a los telescopios y gracias a la ciencia, sabemos que Marte es un cuerpo físico. Y entonces ahí está el hecho de entender que tiene una cosa mucho más concreta. Por eso yo digo que los planetas son símbolos que remiten a un arquetipo más primordial que está detrás. ¿Sí? Y que en realidad tú puedes estar analizando un planeta como Marte como si fuese una carta de tarot. Estás diciendo, esto tiene azufre por X. Y esto tiene una parte oscura y una parte iluminada, que esto lo dice muy bonito Polito, por alguna razón. Entonces estoy describiendo como si estuviese observando una carta de tarot. Mm. Voy a Perdón, estás un par de cosas poniendo... que habéis dicho los dos. Un segundito, Antonio. Quiero Sí, rescatar un par de comentarios que habéis dicho los dos que creo que vienen muy al tipo. Y es que precisamente quizás en astrología, en el siglo XXI con el que estamos, se cometen dos asincronías, ¿no? Una la has dicho tú muy clara, Andrés, que sería confundimos arquetipo con símbolo con mito. Y es que, veréis, los griegos, por ejemplo, no eran homosexuales porque el término homosexual no existía. El arquetipo de Marte, los griegos no lo entendían como tal, porque el término arquetipo lo trajo Jung en el siglo XIX. Era imposible que existiese anteriormente. Entonces, claro, el arquetipo realmente es algo posterior que también nos dice una tendencia innata, una herencia cultural heredada y se traduce siempre de forma conductual. El símbolo, como ya ha dicho Antonio, alude a una realidad poco conocida de una forma concreta. Y claro, siguiendo el caso de Antonio, podemos llegar al punto de aplanar el símbolo y convertirlo en signo. Es decir, que en vez de preguntas nos dé certezas, que en vez de abrirnos una realidad, nos la cierre. Es decir, si por ejemplo reducimos Marte simplemente es el guerrero, estamos haciendo ya un signo, estamos aplanando completamente. Y también corremos el riesgo, quizás creo, que de si amplificamos demasiado, como has dicho, es que tiene azufre, con lo cual Marte trae la guerra y te lleva al infierno. Por ejemplo, amplificación, claro, el azufre es símbolo del infierno, tal y cual. Y aquí podemos hacer que quizás pecar de que todo vale. Una vez que se amplifica el símbolo demasiado, todo vale, se puede convertir en signo y realmente corremos el riesgo de, si no contextualizamos, creo, caer en una asincronía, ¿no? De tiempo, aplicar quizás conceptos que no tienen poco o nada que ver con la época en que fueron hechos. Entonces, hilando esto, esta suma de astronomía y vida simbólica del ser humano, pregunto a Antonio, ¿cómo llega entonces a articularse esta imagen de la astrología, ¿no? Este símbolo astrológico? ¿Qué función ejecuta en el ser humano viendo al cielo que al fin y al cabo le devuelve una mirada? bueno, yo antes quería comentar algo y es que estaba deduciendo lo dicho por Andrés, que
que realmente tenemos que hablar de arquetipos planetarios, ¿no? Es más que de símbolos, ¿no? Eso es lo que quería comentar y me parece que es verdad, pues que cuando hablamos de, de Marte es más bien un arquetipo, es una idea más amplia, es una idea más, inclusive más poderosa, más ancestral, más profunda, ¿no? El arquetipo está en el inconsciente colectivo, según Jung. Y bueno, entonces, digamos, es un nivel más profundo que lo que podría ser un símbolo. Pero ¿no crees Bueno, que precisamente analizamos el planeta, por ejemplo, el planeta Marte, para deducir un arquetipo? Me refiero que seleccionamos la información deduciendo que hay una energía detrás, ¿no? Como que en el fondo estamos eh, mirando a la luna y entendiendo que la luna, como es la que brilla en la oscuridad, tiene que ver con el misterio, pero en realidad tú estás analizando el símbolo. Me refiero que mm, me parece que desde mi punto de vista el arquetipo es más imposible de definir. Es decir, sí, es incognoscible, ¿no? Es esta cosa como que es. sí, no se puede agarrar. Claro, si tú puedes decir la madre, pero ya en ese momento ya lo estás concretando demasiado. Y contestando un poco a Sandro, quizá no existía el término arquetipo, pero por ejemplo Platón hablaba de las formas ideales, Mm. que podríamos decir que hay unas ciertas similitudes entre la forma ideal de Platón, platónicas y el arquetipo, ¿no? Incluso los temperamentos, los humores, también son arquetipos desde ese punto de vista analítico, claro. La cuestión es que Jung nos ofrece unas gafas con la cual analizar toda la historia de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, este arquetipo astrológico, ¿por qué habría que devolver la mirada al cielo? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué habría que devolver la mirada al cielo, a la fuente? ¿Por qué? Es que el, el cielo nos muestra toda una dinámica o una mecánica, ¿no? Se habla de mecánica celeste, ¿no? Que es un referente exterior, ordenado y, y yo diría hasta, bueno, ¿qué habla? Pues locuaz, o sea, a medida que lo observamos, vamos captando, ¿no? Y además eh, es fácil luego hacer la vinculación en paralelo con algo interno. O sea que cuando estamos ante el universo con todos estos elementos arquetipales, sucede algo que nos hace sentirnos como ante un espejo, nos permite descubrir cosas interiores, nos permite ver cosas en el afuera. Es como entrar en un mundo muy rico y nos enriquecemos constantemente, ¿no? Y creo que la astrología tiene que ver con esto. Por eso que la astrología, mira, que si es ciencia, no es ciencia, que si es, que es una disciplina. Oye, la astrología es, coño, yo creo que es la madre de todas las ciencias, porque nos está ubicando dentro del universo, ¿no? Claro, depende de cómo lo enfocamos, ¿no? Si nos damos cuenta que nuestro pensamiento astrológico nos está llevando a dimensiones muy grandes, pues la astrología cobra una importancia grandísima. Y en la antigüedad creo que era así. Poco a poco se le ha restado valor. El tema es que la ciencia, ¿no? Está, vamos, tú como ingeniero civil tienes que saberlo a tope, está determinada solo por lo que sus instrumentos de medición pueden Sí, medir. Entonces, claro, claro. si no hay algo que te mida, como decía Andrés, esta energía arquetipal, porque es imposible encontrar ahora mismo a día de hoy un artefacto tecnológico que mida esa energía arquetipal. Habría que inventarlo primero. Entonces, claro, la ciencia automáticamente va a decir, verdad oscura, la rechazo. Yo tengo Es una que, pregunta ajá, para vosotros. ¿qué? Mi pregunta es, ¿en qué momento, o sea, porque obviamente la astrología es como que hasta hoy ha funcionado de una determinada manera, con sus teorías, con sus tal, ¿no? Pero la pregunta para vosotros, que es ahí donde creo que confluyen vuestras miradas, independientemente de que los resultados lleven a otro lugar, ¿en qué momento sentís como la llamada
de observar el cielo como importante para ver si necesita ajustes la aplicación astrológica? O sea, ¿qué es lo que os lleva ahí? Eso ocurre todo el tiempo, Bueno, pero hay gente que no se lo constantemente. plantea. Casi que es una forma de aprender y de, así, ¿no? Mirar el cielo, ir a la fuente. Bueno, esa es la manera como lo estoy diciendo yo con mis palabras, pero creo que Andrés está haciendo lo mismo, quizás con otro nombre, pero esto es como un proceso. Es algo que ocurre en la medida que nosotros ponemos nuestra atención en lo que pasa dentro de nosotros y en el movimiento del universo, de los cuerpos celestes. Sí, yo, Estamos hablando, pues, que hay una relación entre los patrones cósmicos y los patrones internos de la persona, entiendo, Antonio. Sí, ujú. Ujú. Quería decir respecto a lo que ha dicho Antonio de ciencia, no ciencia, astrología, al final también me gusta una cosa que también te he oído a ti, Polito, como de hablar de la astrología como conocimiento en mayúsculas, ¿no? Como, sí, ¿no? Como que es más importante entender que al final la astrología es conocimiento y estas divisiones de lo que es ciencia y de lo que es otro tipo de conocimiento, como banalizándolo o despreciándolo, es una idea posterior. En realidad, conocer el mundo se le conoce desde la mente racional, como desde la intuición, como desde una mente poética, simbólica, y yo creo que debemos valorar cómo, cómo se hacía antes de la modernidad, el que tú te puedes acercar a la realidad desde un pensamiento poético y que eso te da reacciones, ¿no? Que es un poco también lo que decía Polito, que tú estás viendo el cosmos y a ti te pasan cosas. Y eso también como que enlaza con la idea de que forma parte del inconsciente colectivo, ¿no? Y hay algo que Sandro entiende como proyección, yo no estoy tan de acuerdo en ese sentido, pero que, digamos, desde mi punto de vista es como el inconsciente, lo que llamamos inconsciente colectivo y lo que llamamos las reglas del universo, en realidad es lo mismo. Me refiero a que somos polvos de estrellas, literalmente. O sea, yo llego hasta el punto de decir que seguramente los mitos que se han creado, tipo la titanomaquia o la guerra de los olímpicos en la mitología griega, puede ser un recuerdo que tiene nuestro cuerpo de la formación del sistema solar, porque tienes a planetas chocándose entre sí en guerras, que eso es el inicio del sistema solar. Entonces yo cuando me hablan de la formación del universo, del Big Bang y después de el estallido del Sol y de cómo eso llevó a la formación de los planetas, es como si estuviese viviendo la guerra de Zeus contra los titanes, literalmente, que solo quedaron unos cuantos. Se cargó y se los llevó al Tártaro. Entonces, el mito es una manera imperfecta, incompleta, de hablar de algo que la ciencia puede llegar un poquito más lejos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es como que em, el símbolo está intentando todo el rato traer esas reglas más esenciales del universo. Y a la pregunta que estaba diciendo María Ceres, mi búsqueda, la mía personal, aparte de un gusto por las historias espaciales desde que soy pequeño, ¿no? Como más las space operas y este punto como de la aventura en general en las historias, ¿no? Vino precisamente buscando al regente de Virgo, ¿no? Porque ya a mí no me convencía para nada Mercurio rigiendo dos signos tan distintos como Géminis y Virgo, ¿no? Y esto también me enlaza un poco con lo que creo que nos une a Polito y a mí, que es la energía Virgo. Porque a mí me pasa que a mí me parece que a nosotros nos interesa literalmente el polvo del sistema solar, lo que a nadie le interesa, ¿no? Como que pasar ahí la escobilla, ¿no? Para ver qué hay, ¿no? Y por eso digo que hay algo con que muchos astrólogos no hacen ese paso. O sea, tú dices, Polito, que todos los astrólogos observan el cosmos, pero no es exactamente así. Observan lo que les han dicho que hay que observar. muy bien. Si se encuentran un pedrusco que no vale o una parte del planeta que hace algo distinto, ya no quieren saber nada. Y es la parte virginiana, creo nuestra, la que dice, oye, ¿esto por qué está aquí? ¿No? Esto y este planeta, ¿por qué hace esto aunque no coincida
con que tú digas que la luna es la madre, ¿no? A lo mejor la luna es la hija y la madre es la tierra. ¿Y por qué no paramos de decir lo mismo y no chequeamos el cosmos, ¿no? Entonces yo creo que a veces la energía de Virgo sabe ir más allá, porque no se para. Es decir, ¿quieres que realmente haga el trabajo? ¿Te lo tomas en serio? ¿Quieres ir más a fondo con los detalles? Pues vamos. Pero tú no estás queriendo explicar una parte. Si te tomas en serio el cosmos, te lo tomas en serio entero y con todos sus detalles. Entonces creo que a la pregunta de qué es lo que me lleva a analizar más, pues eso, es eso, esa idea. Puedo poner un ejemplo, o más Adelante. bien quizás una pregunta, ¿no? Pensemos por un momento en lo que es una madre, ¿no? Y entonces, la madre es algo que nos dio origen, ¿no? Que nosotros eh, nos formamos en ella, que, que nuestra propia materia fue originalmente formada dentro de la materia de la madre, que esa madre después de que nacemos, pues nos nutre, ¿no? Nos produce la comida, pues el alimento, ¿no? Y también nos ofrece una morada, un sitio donde vivir, donde estar. Puede ser una cuna, por ejemplo, una cama, una casa. ¿Mm? Entonces, la pregunta sería, de todos los cuerpos que hay en el sistema solar, todos, ¿cuál es el que más se parece a lo que acabo de decir? La Tierra, ¿no? La Tierra, exactamente. Eh, Entonces, pues nada, yo creo que ahí está una forma de observar primero nosotros y después el cielo. Generalmente nosotros miramos el cielo para ver cómo está dentro de nosotros, pero yo invertí el asunto, ¿no? Pero es verdad que es interesante analizar qué es lo que pasa ahí, porque, o sea, tú ves a la Tierra y te recuerda a tu madre. Entonces sí que es verdad que estaría la duda de si estás proyectando, ¿no? Si estás Claro. humanizando Más a que la Tierra. proyectar, realmente sería transferencia. La palabra técnica sería transferencia. Estamos transfiriendo cuestiones nuestras internas psíquicas a un símbolo exterior, ¿no? Y como decía Antonio, lo Pero de eso se maternal trata, realmente ¿no? preexiste en nuestra psique anterior a lo que denominamos madre. Es decir, la cueva estaba ahí antes que el ser humano, la luna estaba ahí antes que el ser humano. Es el ser humano el que nomina, el que dice, eso es madre. ¿Por qué? Porque me ilumina por la noche, porque me da cobijo. De hecho, vamos, Jung hace una amplia extensión de lo que es lo maternal y tiene cosas tan dicotómicas como el refugio, el abandono, la luz, el abismo, lo que me nutre, lo que me escupe. Incluso después ya dice algunas cuestiones como una abertura, un horno, una morada, una cueva, el lecho, la universidad, la patria, todo eso es el arquetipo de la madre. Entonces, claro, ¿en qué función no es una propia transferencia del ser humano que observa el cielo y dice, wow, eso soy yo, esa es mi madre, ese es mi guerrero? Porque da estructura interna al Pero observar el fíjate que cielo, la claro. madre no está en el cielo, sino yo vivo en la madre. O sea, yo estoy viviendo en el espacio que me concede la tierra, o sea, la madre. Mm. Es un arquetipo mucho más cercano, ¿no? No es algo que está lejos a distancia. Es más, nuestra propia sustancia nos lo proporcionó la madre. También es que yo creo que nos equivocamos un poco al decir la madre en el sentido de que, claro, es que hay madres de todos los tipos, ¿no? Como que Sí, exacto. y que un útero puede ser un lugar de muerte. Es decir, que en el fondo, en realidad, cuando estamos diciendo cuál es el arquetipo de cáncer, o sea, qué es el arquetipo que el símbolo de cáncer está queriendo acceder, es la parte materna que tiene que ver con el acogimiento o con el cobijo. Pero es una parte. Sí, sí, me refiero que en realidad podríamos decir que Escorpio es otro modelo de madre.
por ejemplo. Es decir, que la mayoría de signos femeninos tienen algo de cultivar en el interior, o Tauro. Es decir, pero lo que más típicamente tiene que ver con el cobijo, o sea, para mí en realidad deberíamos de construir un lenguaje incluso más aséptico. Tipo, Virgo es la fragmentación y discernimiento de lo pequeño, pero no te pongas con la Virgen, o no te pongas, ¿sabes? Porque entonces se te va. Es decir, que precisamente palabras como la Madre o la Virgen nos llevan demasiado a lo concreto y ahí es muy fácil proyectar precisamente, ¿no? O transferir, ¿no? Pero en el sentido de que desde mi punto de vista sí que hay algo esencial que nos forma a nosotros como seres humanos en nuestra psique y que forma el universo. O sea, está al mismo tiempo esas fuerzas formando a planetas en el universo, ¿no? Y creando un planeta que es madre o que es cobijo, pero también dentro de nosotros estamos buscando un cobijo. Tenemos una función que entonces está pasando en lo macro y en lo micro, ¿no? Que esto es la astrología, ¿no? Está pasando al mismo tiempo una fuerza primordial que nos lleva a lo más pequeño y a lo más grande. Y cuando hablamos de símbolos, intentamos desde el punto intermedio en el que estamos, que no tenemos ni idea ni de lo micro, porque estamos intentando autoconocernos en nuestra psicología profunda, ni tenemos ni idea del misterio del universo, porque no conocemos todos los planetas, ni todas las galaxias, ni hasta dónde lleva. Estamos intentando formular algo y rascar en el misterio y decimos la Virgen. Y intentamos ahí hacer algo y luego y nos confundimos un montón. Y no tenemos ni idea. Que la Virgen de todos los símbolos, tiene sus complicaciones, es como más difícil, ¿no? O sea, si tuviera que decir cuál es el último símbolo que yo entendí, yo creo que fue Virgo. Sí, sí, bueno, es que está cruzado con lo cultural y lo Está moral. cruzado con la Virgen, sí, con la virginidad y que además se entiende como desde un punto de vista sexual. Pero nosotros podemos decir que la Virgen, como personaje bíblico, eh, tiene otras connotaciones. Por ejemplo, es la que dio lugar a algo único en su interior. Entonces, dar lugar a lo único, a lo especial, a lo que se distingue de todo lo demás, es como originar lo perfecto. Y eso es diferente del concepto de virginidad, ¿no? Algo impoluto, algo que no se ha tocado. Es diferente, nos vamos por otro lado. O sea, la Virgen es el contexto en cuyo interior nace algo que tiene un sentido de perfección y de divino inclusive. Total. Entonces, eso significa la búsqueda, o la búsqueda, o dar origen a lo perfecto, que es otro significado de Virgo. Ujú. Lo perfecto en su humildad, diría yo, ¿no? Como desde un lugar de no pretender, ¿no? Porque hay algo muy Sí. discreto en eso. Y la Virgen María y Jesucristo al final la piedad va por delante, ¿no? Y también se podría vincular a la energía de Virgo. Y lo digo también, por supuesto, pensando en el planeta enano Ceres y que es un planeta que parece invisible o que no es muy importante, ¿no? Y de hecho, ahí, aunque no nos guste utilizar el mito, ¿no? Como que el mito sigo pensando que es algo imperfecto, Ceres es la madre de Perséfone que murió y renació, como Jesucristo. Es la madre de una virgen que tiene que morir y renacer para hacerse diosa. Como Y otro aspecto de la Virgen es ser la elegida, ¿no? Elegir, ¿no? Discernir para elegir. O sea, voy a mirar a todas las mujeres que existen en el planeta. ¿Y cuál elijo? Bueno, elijo esta va a ser la Virgen, y aquí es donde se va a nacer el elegido, el Mesías, ¿no? Entonces tiene que ver también con elegir. Ahí está la parte de escudriñar para encontrar lo mejor. ¿Y qué es lo que se hace cuando se Interesante. recoge el trigo? Que primero se recoge, después se lleva a un sitio, después se abre y al final dentro hay un granito, y ese es el granito, eso es lo que nos interesa, y con eso que vamos a hacer el pan y con eso que vamos a comer. Y que vuelve a parecer que no es muy importante, pero que es eso, cuando lo plantas va a crecer y va a ser, ¿no? Va a traernos la vida, la nutrición, todo esto, ¿no? Y hubo una época que era el alimento más importante que existía. Pero,
Bueno, esto en cada cultura podríamos ver, ¿no? Como el mijo en África, el maíz El maíz, sí. en América Latina, ¿no? El arroz más en En Oriente, Asia, en en Asia. Oriente. Exacto, exacto. Luego que cada uno tiene su cereal, ¿no? Ahí está Ceres. Hay una En- particularidad muy interesante, ¿no? Ah, ya pusiste De Virgo. tus seres ahí. Yo siempre, bueno, y porque también los asteroides son, donde está Ceres, ¿no? Es ese filtro, ¿no? Ese filtro que va a lo transpersonal. Entonces, para mí, claramente, también muestra esa energía virginiana de transición de un lado a otro. Incluso, siguiendo el ejemplo que acabas de decir, la Virgen como la seleccionada por lo espiritual, Júpiter viene después. De hecho, se dice que hay interacciones entre Júpiter y los asteroides que Júpiter los elige. O sea, se los lleva. ¿Vale? Algunos asteroides son manipulados por Júpiter, ¿no? Y Ceres está en ese cinturón de asteroides como es una mujer elegida por lo divino. Hay algo interesante en todo esto, ¿no? Y es que precisamente los dos optáis por mirar al cielo para hacer de la astrología un lugar más rico, más, digamos, concreto, fehaciente, más riguroso, digamos. Pero claro, Ceres creo que la pegué a preguntar sobre este tema, ¿no? Virgo está justamente en mitad del eje 612 de la carta separando dos hemisferios. Y claro, sucede que si miramos al cielo, realmente Ceres, en el cinturón de asteroides, está separando, está en el limbo liminal entre el sistema solar interior y el exterior. Entonces, claro, aquí, ¿qué sucede? A mí me parece interesante antes de que prosigamos, que cuando empezamos a hablar de todo esto, en aquel momento en que nos reunimos con Polito, uno de los ejemplos que ponía de plantearse la observación del cielo era que había algo entre Virgo, o sea, Mercurio como regente de Virgo y de Géminis que como que no cuadraba, ¿no? Luego, aparte de eso, llevamos un montón de tiempo hablando de Virgo. Aparte de eso, se suma también que al inicio hemos dicho como esto del simbolón que unía dos familias, pero también como lo de aquí y lo de más allá. Y a mí me hace plantearme que si Virgo realmente tiene como esta capacidad de diagnóstico, de analizar el polvo y lo que nadie más atiende y todo esto, de ahí se puede como llegar a plantearse cambios que igual antes nadie más se ha planteado, como el que nos propone Andrés con sus regencias que surgen de la observación del cielo. Entonces, yo quería preguntar un poco por qué esa mirada del cielo nos puede llevar a establecer un nuevo orden o no. O sea, ¿cómo es posible que se supone que nos podría llevar al mismo lugar y cómo planteáis eso en vuestras miradas? No sé si me entiende. Me queda un poco. Sí, bueno, ¿quieres contestar tú, Andrés? Como quieras. A ver, yo solo puedo hablar de mi desarrollo. Es decir, que en mi caso, al encontrar a Ceres, de repente muchísimas cosas empezaron a encajar. O sea, primero que correspondía con la ley de Titus Bode. Titus Bode eran dos astrónomos que definieron una especie de distancia que no paraba de ocurrir entre los diferentes planetas, ¿no? Como que el Sol está a una distancia de Mercurio y por simplificar mucho, que no es así, Venus está al doble y luego la Tierra está al doble. No, no es eso, es otra ecuación, pero como que todo encajaba. Y faltaba Mm. uno, que es donde está Ceres, entre Júpiter y Marte, faltaba un hueco. Y luego se encontró el planeta enano Ceres, ¿no? Entonces esa idea de que encaja en la secuencia. Y después, cuando empiezas a analizar el símbolo, pues a la manera que nos gusta a Antonio y a mí, como de qué significa el hecho de que tenga este cuerpo, esta reacción, o por qué está aquí, ¿no? Sencillamente cuentas y es el número 6. Es como que cuentas del Sol a Ceres, son 6 signos, ¿no? Y 6 planetas. Sol el primero y Ceres el sexto. Virgo es el número 6. Además, está justo entre los planetas transpersonales, bueno, perdón, sociales y transpersonales, los gaseosos y los terrestres. Entonces, un montón de cosas empezaban a encajar como, uy, está entre dos mundos en esa bisagra.
su composición es un planeta discreto que no se puede ver mucho, pero es que la Tierra es discreta. Eh, esto también lo hemos comentado alguna vez con Polito, ¿no? Como que en realidad lo masculino es lo luminoso. Realmente el aire y el fuego es lo que se supone que produce más luz, sobre todo el fuego, ¿no? Y se entiende que lo yang es lo más vistoso, sin embargo, lo femenino se entiende como que está en la oscuridad o como que es menos visto, ¿no? Entonces, encajaban tantas cosas que fuese gris, que luego, por ejemplo, tiene volcanes activos que sacan sales orgánicas, es decir, que sales de Epsom que son como para limpiar y podrían servir como una forma de bicarbonato, que eso nos hace pensar en la salud virginiana, ¿no? Como que tantas cosas encajaban que empecé a plantearme Claro, es un pensamiento que luego me llevó a la estructura completa, que esto también es muy virginiano, es un detalle que luego me llevó a decir, hostia, pero si este es el límite entre seis primeros planetas y otros seis después, entonces dentro de los primeros seis no puede estar Libra o no puede estar Escorpio, tiene que estar después de Virgo. Entonces como que me reordenó todo. Y ahí es donde me vino mi cambio, ¿no? Es decir, que a mí me llevó a replantearme absolutamente todo porque no tenía sentido que ese orden fuese así, ¿no? Que llamémoslo una fuerza superior, una inteligencia o esos arquetipos poniendo a crear el sistema solar, de repente decidiese que no iba a hacer 12 planetas cuando son 12 las energías primordiales, que no las iba a separar en 6 y 6. Entonces empecé a buscar cómo funcionaba eso y empezó a encajar todo cada vez más, ¿no? Pues, por ejemplo, que el Sol, Venus y Mercurio estén en un mismo pack me hace pensar en el primer cuadrante, Aries, Tauro y Géminis o casa uno, casa 2, casa 3, ¿no? Entonces todo encajaba porque estos tres van juntos y luego están los otros tres que no están unidos al Sol, eh, pero que siguen dentro del sistema solar interior, ¿no? Tierra, Luna, Marte y Ceres. Y después tienes otros tres que son los que podríamos entender como el cuadrante 3, ¿no? Que es Júpiter, Saturno y Urano. ¿No? Y luego los más invisibles, que sería Neptuno, ¿no? Entonces, al final, de un pequeño detalle salió toda la estructura. Y por eso lo cambio. O sea, es una cuestión completamente estructural. No viene de, ay, porque a mí me apetece ver a Neptuno como capricorniano porque me viene ahí la fumada. No, es desde una lógica completamente de análisis de cada uno de los detalles y de las posiciones relativas. Porque no tiene sentido decir, Urano es el raro. Y luego resulta que hay un montón de planetas que giran de forma rara, con Plutón es mucho más raro. Si tú no comparas uno con el otro, tú estás sencillamente dando una opinión sesgada. A mí me apetece fijarme en los detalles de Urano que lo hacen diferente y no me fijo que Plutón está igualmente tumbado, además de estar tumbado. em, y mirando a un lugar que es estrafalario. Aparte no está en el plano de la eclíptica y aparte está en un lugar que está lleno de desechos. Como, o sea, ¿quién es más raro? ¿Urano o Plutón? ¿No? Y como que tienes que comparar entre ellos, tienes que ver toda la estructura todo el rato. Entonces, eso es lo que me lleva a una reconfiguración completa. ¿No? Solo poniendo parches, desde mi punto de vista, no cambiamos, porque de alguna manera es cuando solo me fijo en uno de ellos y no los comparo con los otros que, que, que me puedo seguir manteniendo en lo tradicional, desde mi punto de vista. Sabes, Andrés, hay algo que yo creo que a lo mejor diferimos, ¿no? Porque, digamos, yo no intento amarrar el sentido de los signos zodiacales a los planetas. Es decir, yo pudiera estudiar el simbolismo planetario, en el cual veo que hay muchas coincidencias, y, y el simbolismo del zodíaco, estudiarlo por otra fuente, totalmente diferente. Mm, Y no tiene por qué haber un encadenamiento. O sea, a alguien se le ocurrió que existen las regencias, pero mira, y si no hay regencias, sino solamente hay algunas coincidencias en algunas similitudes,
y entonces, bueno, algún planeta se parece a algún signo, pero no tenemos por qué forzar a que existan regencias y tampoco forzar a que la luna sea igual a Cáncer. Capaz que no es igual. O sea, que la luna estudiada desde el punto de vista planetario nos lleva a un significado simbólico y en cambio estudiar el signo Cáncer nos conduce por otra parte a otra cosa. Bueno, es como lo veo yo, que se pueden Creo que separar. podríamos en este momento, ¿no? Explicar un poquito de dónde viene esto de las regencias, ¿no? ¿Qué ocurrió cuando de repente Ptolomeo dijo, la luna para Cáncer, el sol para Leo y me lavo las manos a ver qué sale? Mm, ¿Qué pasó ahí? sí. Contarme un poquito, por favor, cuál es el origen de las regencias, después cómo se implementa Plutón, cómo se va implementando Neptuno, Urano, etcétera, ¿no? En un principio es un septenario, porque es Ujú. a lo que ve el ser humano, que es lo que yo llamo lo imaginario, hasta donde llegan nuestros sentidos. Pero claro, por ejemplo, para encontrar Urano, Neptuno, incluso Plutón o Ceres, hizo falta un pensamiento simbólico que va más allá de lo que estamos viendo con nuestros sentidos. Es como el salto del geocentrismo al heliocentrismo. Nuestros sentidos nos engañan y nos dicen que todo gira alrededor de la Tierra. Hace falta un pensamiento simbólico para deducir que quizás no es así, que nuestros sentidos no dicen toda la verdad, nuestra interpretación es incorrecta. Tuvo que venir Galileo, pelearse con la Inquisición, Copérnico, toda esta gente, y decir, no, no, perdonad, ¿qué es el Sol el que está quieto? Bueno, quieto. Ya se ha visto en las nuevas teorías que no, que se mueve alrededor de la galaxia y todo gira en torno a él. Hubo un salto simbólico realmente, ¿no? Entonces, claro, en este momento se crean las regencias ptolomecas, creo que fueron las primeras, no estoy seguro. También, bueno, astrología hindú, etcétera, no tengo ni idea, pero hablo de la occidental. ¿Qué sucede, no? ¿Cómo evoluciona este sistema? Bueno, Ptolomeo es el que lo sistematiza realmente, ¿no? Como que Mm. ya existía, pero es el que más... Se dice que realmente Ptolomeo es más un recolector del conocimiento que había en ese momento, más que, el creador, ¿no? Como que no era un pionero en ese sentido, sino más un archivador. Se dice bastante esto de él. Y claro, en el momento... y que eso de alguna manera traza un puente con lo que estaba diciendo Antonio, que realmente en su primer momento Júpiter era regente de Piscis y de Sagitario, por ejemplo, y no se consideraba que los planetas fuesen exactamente como los signos, salvo en el caso del el Sol y la Luna, que entonces sí que era como una traducción más literal. No, pero es verdad que en la antigüedad las cosas no eran tan exactas, de la misma manera que, por ejemplo, las casas tampoco. Es decir, la casa 12 era la casa de Saturno, en realidad. ¿No? Como que la forma de relaciones entre signos, planetas y casas no era tan literal. Claro, para mí en realidad ahí es una cuestión de salto de fe y de cómo entiendas, por eso llamo a mi forma y a mi enfoque astrología cosmológica, porque yo pienso que es un dar un paso en que yo creo en una cosmovisión. Y esa cosmovisión tiene que ver, en mi caso, en que creo en que el universo crea 12 patrones y detrás de esos 12 patrones está todo. Por eso sí que pienso que estamos en el camino de encontrar que hay una literalidad entre planetas, signos y casas. Pero es mi opinión. Es verdad que muchos astrólogos durante la historia no pensaron de esa manera, pero desde mi punto de vista porque no tenían la oportunidad. Es decir, es que no había más que 7 planetas. Se pensaba que el universo acababa en 7. Entonces, ahora tenemos una oportunidad mucho mayor. Y es nuestra responsabilidad, desde mi punto de vista, em, mirar más allá. Mm. Es un poco eso. Mm. Am, bueno, no sé si Polito quiere añadir algo. No, di tú. O sea, yo iba a hacer otra pregunta, o sea que... Lanza otra pregunta. Es que esto, bueno, ya quedó claro que son diferentes puntos de vista, ¿no? Y cada quien pues puede buscar por un lado o buscar por el otro. Mm. Yo me lancé por investigar por un lado los planetas, por otro lado los signos. Y después de haber hecho ese trabajo, lo que de aquí se parecía a lo de acá, pues ahí hacía la unión. Y si no, no lo hacía, pues. Perdón. Claro. Y, Claro, y lo que pasa es que luego en la práctica sí que las personas se lo toman, lo hacen, en la ¿no? práctica se hace, En sí, la sí. práctica, si tú tienes a Júpiter en el ascendente, un astrólogo oficial diría, esto es como tener ascendente Sagitario. No diría otra No, cosa.
Yo no lo digo, yo no lo digo. Bueno, tú porque igual eres un Gracias, poco Antonio. diferente, Antonio. Y te puedo explicar por qué. Porque ascendente Sagitario significa tener Sagitario en la uno, Capricornio en la 2, Acuario en la 3. O sea, el ascendente es el comienzo de Ujú, una historia que tiene 12 capítulos. En cambio, tener Júpiter en casa uno es solamente la energía de Júpiter en la posición uno. Cuando pasamos a la 2 ya no está Saturno, ¿ves? Cuando, ujú. me explico. Sí, eso es cierto. Entonces, Júpiter en Sagitario, o en casa uno, es una isla donde está Júpiter operando en el yo. Pero en cambio, tener ascendente Sagitario es un arreglo de doce casas en 12 signos. Entonces, es un concepto mayor y diferente. Pero, por ejemplo, si tú tienes Júpiter conjunción al Sol, sí que lo considerarías similar a Sol Sagitario. Ignorando las casas, dejando las casas aparte. No, eso sí. Es que el sol, nosotros tenemos la idea de que el sol es un hecho puntual. Ve, yo nací con el sol en Sagitario, hecho puntual. Pero resulta, ay, ¿qué pasó con Sandro? Tuvo que salir un momento. Ah, eh, pero el sol es una historia. O sea, si tú naces con sol en Sagitario, tú experimentas una historia, tú experimentas un todo, un zodíaco experimentas. Y el sol va a ser solamente tu punto de partida. Entonces, yo creo que no sería tan correcto decir yo soy Sagitario, sino decir yo comencé mi experiencia desde Sagitario Mm, y luego percibí todo el zodíaco completo. mm, O sea que el sol no es único en ese sentido. Eh, por eso es que la teoría del zodíaco y de las personalidades zodiacales que vengo manejando hace años, pues le da mucho más importancia a la historia, es decir, al ciclo, que al elemento puntual. Y los mm. planetas actúan como elementos puntuales, excepto el Sol, porque el Sol tiene una categoría especial, diferente. Claro, a mí me pasa que al final también es la parte tan técnica virginiana, ¿no? Que si a mí no me cuadra que Júpiter sea regente o que haya sido regente de Piscis y de Sagitario, y no me cuadra por ejemplo, el tener, pues eso, la casa 4 en Sagitario y que eso me remita al regente, ¿no? Eso sí, ¿no? Si Mm. interpretamos casa 3 en Sagitario, me tengo que ir a si Júpiter está en Leo o en donde sea para completar. Y entonces, si hacemos esto, estamos dando por hecho que hay una conexión, una correspondencia clara. Sin embargo, Júpiter hace solo 2 siglos que se descubrió Neptuno en 1846, menos de 2 siglos. Hace solo 2 siglos, Júpiter también correspondía a Piscis. O sea, hubiésemos tenido que hacer la misma operación con la casa en donde estuviese Piscis. Y eso ya no se hace. Y para eso todo bien. Como que en ese sentido, solo decir como que la astrología ha estado siempre en transformación y ahora nos hemos habituado a que si tú te vas a una casa en Piscis, te vas a Neptuno, pero en su momento te tenías que ir a Júpiter. ¿No? Entonces, en ese sentido, sencillamente decir que esto está en continua actualización, ¿no? Y que la idea de que es imposible dar este cambio me parece como muy reducida, ¿no? Porque ya lo hemos hecho hace relativamente poco, ¿no? Con la llegada de los transpersonales que se descubrieron hace solo 2 siglos. Y entonces tiene sentido que ahora que se están descubriendo incluso más planetas enanos, se vuelve a replantear el asunto. Yo estoy seguro, a lo mejor tú, Antonio, no lo dirías así, pero estoy seguro Ajá. que antes de Neptuno la gente veía a Júpiter en una casa y decía mareas de emoción. Vamos, no sé, seguro. Y que los astrólogos tradicionales actualmente lo hacen, porque te estarán diciendo que donde está Júpiter está Piscis. Te lo van a decir así tal cual. Es decir, que en el fondo tenemos que Pues ser conscientes de que hay diferentes astrologías, diferentes ramas. sí. Mm, Es que la astrología tiene la semántica.
que es como empezamos a hablar al principio, los significados de este, de aquel y lo otro. Pero después también tiene una sintaxis, que es la manera como esos significados se organizan. Y ahí nos metemos en un problema mayor todavía. ¿Cómo se utiliza el concepto de regencias en la interpretación? ¿Qué planeta vinculo con una casa o con la otra y de qué forma? Claro. O sea, Yo aquí parece quiero mentira. comentar Estamos algo. ante la ciencia más antigua, pero parece que estuviéramos en pañales en muchas cosas, porque esa sintaxis no está bien organizada y pensamos diferentes todos los astrólogos. Hay algo increíble que me parece a mí que es lo que aporta precisamente la estructura de Andrés, esa palabra, estructura que permite una sintaxis, ¿no? Tenemos un sistema con regencias únicas, como él ha dicho, con lo cual fijaos que crean un conjunto único e irrepetible. Es decir, por ejemplo, Mercurio no imparte regencia, Júpiter no está en Piscis y también está en Sagitario, sino tiene su posición puesta en Libra fija, creando un conjunto único. Júpiter, Libra, casa 7. Y claro, si tenemos conjuntos únicos, es decir, vocablos, palabras, si queréis llamarlo, ya sí podemos crear una sintaxis adecuada, ya que no se contradicen. Muchas veces la cuestión con el arquetipo es que, claro, el arquetipo realmente lo puede encarnar y tiene aspectos conductuales que observamos. El arquetipo realmente viene modificado por lo que nosotros observamos de la encarnación del arquetipo. Hay algo que subyace y es precisamente esta estructura sintáctica que permite articular el arquetipo. Entonces, claro, el hecho de tener conjuntos únicos e irrepetibles creo que nos permite elaborar una sintaxis más profunda, más, valga el caso, virginiana, más concreta, de jugar con todas las piezas más que ir, pues digamos, saltando de, por ejemplo, hoy me conviene decir, para poner el ejemplo, que Quirón en Aries es quemarte a lo bonzo, pero claro, también Urano en Sagitario puede ser quemarte a lo bonzo, ¿por qué no por tu ideal? Y claro, estamos mezclando churras con medidas muchas veces y contradiciéndonos sin quererlo, ya que, por ejemplo, un Quirón en Aries, ok, podemos ver similitudes con Urano en Sagitario que podrían llegar a encarnar dicho arquetipo, ok, del que se quema. Se sacrifica por algo debido a su herida, debido a su delirio uraniano, pero estamos cogiendo quizás un cherry picking. Entonces, claro, a mí lo que me ha aportado, por ejemplo, esta estructura, Andrés, es precisamente pasar de una astrología cuyo marco teórico es el constructivismo, que es lo que yo me aplicaba realmente, a algo estructural, es decir, Mm. relaciones lógicas entre significantes, entre símbolos y cadenas de circuitos pulsionales del líbido, y hablando más de astrología psicológica. Y creo que es un gran aporte precisamente para esta sintaxis, para poder hablar con el cosmos, ¿no? Pero ya os digo, yo no creo que esto entre en lucha con lo anterior porque siempre ha sido así, sino simplemente son distintas maneras de abordar ese gran misterio, ¿no? Que sería el cosmos. Claro, es que el problema de la sintaxis que decía Polito y que tú estás diciendo, Sandro, es importante porque es súper común que los astrólogos no nos aclaremos con cómo vamos a utilizar un planeta en una casa, que unos lo utilizan de una manera, unos lo utilizan de otra, y eso tiene que ver con no simplificar, ¿no? Como la sencillez de sencillamente tener un arquetipo, un símbolo, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Tienes, en realidad, durante milenios fueron dos arquetipos, un símbolo. Es decir, tienes el arquetipo de el que está detrás de Tauro, que es estabilidad, concentración, abundancia física, y el arquetipo de Libra, equilibrio entre dos complementarios, dos opuestos complementarios, las alianzas, y lo tienes todo metido en un símbolo, Venus. ¿Sabes? Cómo se usa eso en sintaxis, ¿no? Como que cuando pones la pieza en el mecanismo, cada uno va a interpretar lo que quiera. Como que hay una cosa muy caótica. Entonces, por eso, ¿no? Como el decir, ¿no? Si es que, claro, hay una parte de fe. De yo tengo una fe en un Dios o una inteligencia superior que no nos complicaría tanto la vida, sino que estaría creando un planeta, que es el símbolo que detrás está el arquetipo puro. Entonces, es cierto que es un salto de fe en ese sentido, pero es en realidad con una voluntad como de orden y de utilidad, ¿no? Y también es cierto otra cosa que decía Sandro, que al final tampoco es que no sea válido lo que ha pasado en el pasado, porque es como las cartas del tarot o como todo el lenguaje simbólico, que es muy útil para el autoconocimiento y que nunca acabaremos de definir del todo el lenguaje. Y que esté perfeccionado y que esté perfecto describiendo lo que somos interiormente y lo que somos superiormente o en lo macro, porque es que realmente es que es un misterio, que no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar del todo nunca, pero yo creo que dentro de eso es diferente decir, todo es un misterio, pues quedémonos con 7 planetas porque ya estaba todo bien, a todo es un misterio, pero bueno,
aquí hay cosas. Está Eris, está Quirón. No sé, hagamos algo con eso. Es como si yo fuese médico y me dicen que la glándula pineal no sirve para nada y yo no investigo, que lo hacen muchos médicos. Es decir, pero lo que hay que hacer es investigar, decir, bueno, pues vamos a ver lo que es la glándula pineal, ¿no? Vamos a ver para qué sirve esto, ¿no? Yo creo que es lo que nos convoca, si no, sencillamente vamos a estar repitiendo como loros, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre algo inmediatamente, ¿no? Que es que tenemos que ponernos a prueba aquí, entre nosotros, ¿no? Sin que se enteren los demás, ¿no? Bueno, No se enteren. se van a enterar, ¿no? Porque esto lo vas a publicar, ¿no, Sandro? Pero aquí, si estuviéramos Eh, solos, bueno, no importa que se enteren. Si estuviéramos solos, diríamos, mira, entre nosotros vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos a prueba y vamos a traer una persona y ponemos dos cartas y a ver si somos capaces de decir cuál de las dos cartas es la de esta persona. Y no nos deberíamos equivocar nunca, Mm, nunca. Eso es un ejercicio que Alain Mercader lleva haciendo año tras año sí. y ha Bueno, sí, demostrado pero yo estaba una metido en eso eficacia. y ya no estoy. Ya, Ah, pues ya. Bueno, Alain ya Mercader no lo lleva hace. varios años con ese experimento y Yo da ¿Ah? buenos también lo hice. resultados, la verdad. Yo también lo hice. Pero lo que pasa es que Alex dejó de hacerlo, pero sí, o sea, eso es interesante. Mm. Hay que hacerlo. Mm, Es la manera para darle credibilidad, para que nosotros mismos nos crean, tengamos Claro. fe en lo que nosotros mismos hacemos. mm. Porque si no, Pero yo hay lo he una hecho cosa alguna interesante, vez. Antonio, ¿Ah? con esto, que es que quizás un psicólogo que tenga dos MMPI delante tampoco sabría muchas veces adivinar a qué persona es. Pues yo creo que Me el astrólogo refiero, debería poderlo hacer. yo también Creo lo que pienso, debería pero que hay que poderlo hacer. también partir de que muchas veces ni el propio psicólogo sería capaz, con un test de personalidad, decir cuál de la persona pertenece a ese test. Entonces, quiero decir, esto es como quizás, esto es mi opinión, ¿de acuerdo? Pero es esa carga que tenemos los astrólogos encima de como, encima tener que demostrar contra toda la cosmovisión del sujeto de la ciencia que lo nuestro es cierto, ¿no? Cuando muchas veces la Bueno, propia psicología ni siquiera se molesta en demostrarlo, ¿no? Al fin y al cabo, perdona, yo no me es lo que tenga quiero nada contra la demostrar para psicología, mí. Yo me lo quiero demostrar claro, para mí, no, no para que los demás me crean, sino yo tengo que creer en lo que yo hago. O sea, yo tengo que tener fe en que todas las horas que yo le dedico al estudio de la astrología y todas las personas a las cuales yo atiendo en consulta, no las estoy engañando o no las estoy informando de algo que ni yo mismo estoy seguro. No puede ser. Pero Yo esto, soy astrólogo, entonces la astrología en cierta forma soy yo. Entonces yo mismo tengo que validarme, me probándome parece que las precioso cosas esto, Antonio. funcionan. sí, ¿Ah? Me parece precioso y necesario, muy necesario. es muy bonito lo que comenta Antonio y muy noble el querer dar lo mejor de nosotros, pero creo que también es muy importante, o sea, yo creo que ahí estamos tocando una herida, ¿no? La posibilidad de sentirnos culpables porque somos terapeutas que acompañamos a otros, ¿no? Pero es que todos los terapeutas, un psicólogo que al principio estudió psicología conductual, a lo mejor de repente se da cuenta que va a servir más la humanista o la gestáltica va a mejorar, ¿no? Es decir, que Un momento. mientras tú tengas fe en lo que haces, eso no quiere decir que tu sistema sea perfecto. Entonces, si solo pudiésemos hacerlo perfecto, yo me quedaría en casa. Mira, No Andrés, haría es nada. que ser astrólogo no es lo mismo que ser psicoterapeuta. Y muchos astrólogos hacen psicoterapia. Psicoterapia es escuchar a una persona, poder darle un consejo, Ujú, atenderla. Y eso ayuda, eso es terapéutico. Y se puede hacer un bien sin conocer exactamente a la persona. sí. Pero se supone que si somos astrólogos puros, eso es diferente a ser psicoterapeuta, porque psicoterapeuta pues, lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Hay personas sensibles, amorosas, inteligentes, que son capaces de darte un soporte en algún momento. Pero el astrólogo te tiene que dar un soporte conociendo algo o sabiendo algo. Y a ese conocimiento es al que yo me refiero. Sí, pero ese conocimiento no debería pararnos pues ponemos el ejemplo de un médico, es decir, un médico porque aún no haya descubierto lo que es la célula madre de no sé qué, no tiene por qué dejar de operar, ¿no? Como que probablemente dentro de 100 años los médicos serán mejores, pero no se va a hacer cruces porque ahora mismo está operando sin tener tanto conocimiento, ¿no? Como que es algo natural, es decir, que no creo que, me refiero con eso que podría ser
una barrera para no investigar más astrología, porque como me dé cuenta que lo que he hecho con con las otras cartas astrales está imperfecto, entonces mi vida no ha tenido sentido. Claro, eso es lo que quiero decir, y me doy cuenta que cambiar la astrología nos pone en esa tesitura. ¿No? Pero tenemos que ver que siempre hicimos lo mejor que pudimos. Cuando había siete planetas, cuando, ¿no? Como que eso no sea un impedimento para progresar. ¿No? Yo creo que también hay algo de, o sea, teniendo en cuenta que la astrología, bueno, para mí no es como una ciencia, es lo que decías, es un conocimiento que además viene de algún lugar que no sabemos muy bien, hay cosas que no podemos explicar y en ese sentido lo que tú dices, el salto de fe, también incluye como el poder evolucionar con ella. Quiero decir, si todo esto también trae información del inconsciente colectivo y cosas que no explicamos, si el ser humano evoluciona en su desarrollo, quizás también esos cambios que antes no eran, ahora sí proceden. Y por eso también me gusta como estas miradas diferentes que además, por algún motivo, aunque cada uno llega a sus resultados más concretos, muchos astrólogos empiezan a coincidir de alguna manera. Yo he escuchado mucha gente hablando de Saturno como el agua de Escorpio, que es lo que tú propones a Saturno como correspondiente, bueno, regente de Escorpio. Entonces, yo creo que la reflexión, lleve a donde nos lleve de estas correspondencias, yo creo que nos devuelve incluso la profundidad de los arquetipos o de las funciones planetarias o de todo eso que igual en algún momento fuimos perdiendo por igual quedarnos más en el mundo de las formas. Entonces, quizás en este ir de la humanidad a recuperar un poco más la conexión con lo espiritual o todo esto, pues tenga sentido. Entonces, también como pregunta también, ¿qué creéis que aporta a efectos prácticos cambiar un poco esta mirada, no quedarse en la rigidez de un sistema que ya existe y que no se puede modificar, ni reevaluar, ni replantear de ninguna manera? Yo quiero añadir a lo que ha dicho Ceres, ¿y qué papel creéis que juega el ego del astrólogo en ello? A ver, yo un poco justamente recogiendo lo que hace Antonio, porque a mí me parece que lo que hace Antonio, claro, comparado con mi fumada, a lo mejor parece que no esté cuestionando, pero yo creo que Antonio, tú cuestionas el sistema, porque cuando esta idea de volver a la Sí, fuente y de decir, la luna no es la madre, es la hija. ¿No? Como que es un poco lo que estaba diciendo aquí Ceres, ¿no? Como que es importante que saquemos el polvo. ¿No? Que digamos, es que estamos dando por hecho, diciendo frases muy poco precisas. Ah, bueno, pues la luna es, es el niño interior y la madre y la no sé qué y no sé cuántos. A lo mejor mirando con más cercanía podemos pues mejorar nuestra herramienta, ¿no? claro. Y eso creo que es importante, ¿no? El cuestionamiento de lo que hacemos para cada vez hacerlo mejor sin que de repente descubramos que no vamos a utilizar la luna de una manera, sino que la vamos a utilizar de otra, que no nos haga sufrir por lo que hicimos antes, ¿no? Creo que esto es importante. Y ahí es donde creo que entra el ego que dice Sandro, ¿no? O sea, bueno, el ego podría salir por muchas razones, porque yo podría querer hacer todo este cuestionamiento sencillamente para que me escuchase todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, o, o podría querer hacer todo este cuestionamiento para ser el mejor, o luego también en el ego está la herida narcisista de, pues, lo que estamos diciendo, ¿no? Como de todo lo que hice tiene que tener un sentido, entonces ahora no voy a cambiar, ¿no? Entonces, claro que el ego entra. El ego siempre entra y tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Y también en la consulta, ¿no? Que a lo mejor por querer tener razón le imponemos a la persona lo que va a pasar en su vida, ¿no? Que eso es la peor versión. Mm. Entonces, pero yo creo que el cuestionamiento, al final eso es también lo que nos une entre Polito y yo. Realmente cuestionamos. Lo que pasa es que yo, Sí, hay sí, una cosa más esta. Mm. sí, sí, cuestionamos y eso me gusta. En- Además, mira, Andrés, yo me comparo contigo, por ejemplo, o contigo, Sandro, y también con María, pues. Y yo a la edad de ustedes cuestionaba menos que ahora. Y ustedes cuestionan, o sea, es decir, ustedes cuestionan más de lo que yo hacía cuando tenía la edad de ustedes. Por lo tanto, hay un progreso.
Creo que has dado con tres Sí, Uranos bastante fuertes en carta. hay un progreso que en el futuro, cuando ustedes tengan bastantes canas y así, y más arrugas y todo eso, vaya, ustedes deben estar bien adelante, ¿no? Y ya yo no estaré en esa época, pero bueno, estamos progresando. Pues gracias, Polito. Pero bueno, eso también, yo es lo que digo que al final no se puede hacer. Yo tengo una luna cáncer y un sol Virgo que entiendo perfectamente que la gente no quiera transitar de la noche a la mañana, ¿no? Como que me parece que es súper importante el diálogo con lo anterior y el diálogo y no no solo por diálogo, sino por aprendizaje. O sea, realmente para mí me viene muy bien saber que Ptolomeo recogió una serie de conocimientos y pudo ser rechazado en su momento, o Morín. Morín era un tipo que los astrólogos de su época no estaban de acuerdo con él. Es decir, que es muy común que a los que estudiamos actualmente como los grandes genios en realidad no se llevasen bien con el resto de los astrólogos del momento. Es bastante habitual. Entonces, realmente su ejemplo nos ayuda para seguir cuestionándonos, seguir avanzando siempre, ¿no? Y creo que al final esta idea de volver al cuerpo, volver al sistema solar, volver a lo físico, es una manera, como que podría Sí, ser un análisis del símbolo. Lo que pasa es que yo creo que el análisis del símbolo y del mito hasta la eternidad muchas veces puede ser un poquito más, ¿no? Como que te pierdes en historias. Mm. Aquí, mira, voy a comentaros un caso, ¿no? Que me lleva pasando, la verdad, últimamente en consulta bastante. Me vienen muchas, bueno, muchas, no más de 10, pero sí que me han venido bastantes pacientes femeninas que dicen, Buah, estoy con mi Lilith a tope, estoy súper empoderada, no sé qué, porque Lilith. Miro la carta y digo, lo que tienes es un tránsito de Marte, tía. Que Lilith ni que Lilith, si tú ya estás en una sombra ahí absoluta. Entonces, claro, ¿qué parte, por ejemplo, de lo que se enseña en astrología de humanizar al símbolo nos despega realmente del contenido que hay muchas veces en la carta natal? Ya os digo, y como en este caso bastantes, tránsito de Plutón, incluso había una mujer que estaba estancada precisamente por primera vez en su Príapo. Es decir, con el mandato contenta con él. No era Lilith, era el contrario. Pero sin embargo, ella, por eso que se debe observar del arquetipo de Lilith, se confunde muchas veces con la función planetaria que podía representar un tránsito en la ujú. vida, una revolución solar o un evento, ¿no? Entonces, ¿qué parte de aquí, por ejemplo, de humanizar al símbolo, creéis que está ya, digamos, es mi opinión, pero está un poco desfasada o quizás se enseña mal? ¿A quién? Mira, qué bonito. Que sale también aquí, la chiquitilla. Claro. Un sol Urano en Tauro con ascendente Escorpio. Mira, Aquí está ella. Make, un buen nombre de planeta enano. Sí, mi medio cielo en Leo, Parcil, pues Make. Y disculpad por la intrusión aquí del animalillo. Tranqui, tranqui. No sé si Antonio quiere comentar. Bueno, que tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que hacer porque a medida, mira, nosotros empezamos hablando de planetas, ¿vale? Y quizás ahí coincidimos más. Después, cuando empezamos a hablar de regencias, ya entra también el zodíaco y entonces, pues, hay más diferencia. Y si metemos las casas, es peor todavía, porque en las casas hay no sé cuántos sistemas y cada quien lo ve de una manera diferente, hay diferentes opiniones. Y, y bueno, y pare de contar, ¿no? O sea, yo creo que a medida que estudiemos más y nos pongamos más de acuerdo, que nunca va a ser un acuerdo 100% porque en ningún tipo de conocimiento existe ese acuerdo completo, pero bueno, la astrología va a evolucionar, va a crecer. Creo que es un camino bien bonito, porque hay mucho que hacer, ¿no? En un camino donde no hay nada que hacer, mira, pues, es aburrido. Este no es aburrido. Total, total. Hay mucho que ver, hay mucho que ver, ¿no? Como que yo siempre eso me planteo eso, que, que es bonito al final, ¿no? El ir descubriendo qué significa todo lo que hay en el cosmos, ¿no? O sea, si no hay una curiosidad, em,
no entiendo tampoco por qué se estudia astrología, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es una curiosidad, muchas veces la curiosidad está más en lo psicológico. Ahora mismo, en realidad, las personas que estudian astrología están más en lo literario, ¿no? Son más de letras o más de acompañamiento y mucho menos de lo científico. Y al final, la astrología en realidad era todo. O sea, era un conocimiento que es con lo que hemos empezado diciendo, que es de lo micro y de lo macro, ¿no? Y contestando un poco a lo que decía Sandro, sí, es que estamos humanizando y además poniéndolo con modas, ¿no? Pues Lilith es el feminismo y Lilith es el empoderamiento y me estoy olvidando de que puede ser Marte o que puede ser Plutón, ¿no? Esto tiene que ver, yo a mis alumnos les digo mucho es que los planetas no tienen pantalones, ni corbata, ni DNI, es decir, por eso digo que sería mucho más serio si aprendiésemos a hablar de forma mucho más aséptica, de tipo, pues eso, es una energía explosiva que está trayendo algo de la sombra, ¿no? Como que en el fondo tendríamos que entrar más en eso y menos. O sea, los dioses nos han ayudado mucho y nos inspiran, pero al final también son un velo. O sea, y mira, y esto es curioso porque también es el conocimiento del símbolo, ¿no? ¿El símbolo vela o desvela? ¿No? Como que si yo tuviese contacto directo con la fuerza natural que hubiese después, prefiero eso al símbolo. ¿Para qué me tengo que estar mirando el mito de Lilith ahí con la serpiente cuando podría acceder directamente al conocimiento? Entonces, desde mi punto de vista, lo astronómico, o sea, por ejemplo, que Lilith es el punto más alejado de la Luna, o sea, perdón, el apogeo de la Luna, que es el punto más alejado de la Tierra que lleva a la Luna, eso me está diciendo más que, Claro. que Lilith el cuento folclórico. Que el cuento folclórico a lo mejor judaico también tiene una cierta información, pero al final lo más relevante es ese punto astronómico. Entonces, ahí es como intentar ir a la esencia. Entonces, quitarle las máscaras que velan a ciertos asuntos y estar pensando más en eso. Te estás queriendo alejar de lo que es cómodo, por ejemplo, ¿no? ¿No? Que sería la Tierra. Te estás queriendo alejar de la madre que decíamos antes. Mm, ¿Sabes? De lo que tendrías que hacer tú como madre. Y eso nos dice más el cuerpo que realmente todo lo otro. O si vas al mito, tienes que hacerlo seleccionando los detalles que tienen que ver con ese cuerpo, más que al revés. En lugar de ponerle el mito al cuerpo. Es al revés, es ponerle coger el mito y limpiar todo lo que no tiene que ver con el cuerpo o con el factor astronómico, ¿no? Y eso luego va a tener buenas consecuencias en la carta natal. Lo que decía Sandro, ¿no? No le estarás diciendo barbaridades, sino que podrás decir Marte es específicamente esto, Plutón es específicamente esto otro. Y por eso en realidad también lo que comentaba es de buscar pruebas. Es que para mí las pruebas están en el cielo. sí, No tanto en la carta natal. Porque en la carta natal hay mucha sugestión. Es lo que dice también Sandro, que te puede venir una mujer diciendo, se me ha activado un montón Lilith. Yo les digo mucho a mis alumnos, tu experiencia personal es muy válida, pero es subjetiva. Es decir, tú estás diciendo que es tu Quirón y a lo mejor es que no has solucionado tu luna. Como que lo que sientes es muy importante, pero lo empiezas a analizar y le pones palabras que no son, Al ¿no? fin y al cabo, ¿no? El astrólogo no sabe nada. Quien sabe es la persona que tiene delante y lo que tenemos que hacer es poner a trabajar el saber inconsciente que esa persona lleva dentro. Ujú, ujú, ujú. Claro, en realidad no sabe ni el astrólogo ni la persona, sabe, La persona sabe lo sabe que le el pasa. Lo que cosmos. pasa es que no es capaz de pronunciarlo con palabras. Hay que ponerle un espejo delante para que se vea a sí misma. Es lo que sí, defiendo yo, sí. ¿no? Pero y la carta es un espejo precioso, pero claro, a desvelar en las manos adecuadas, ¿no? Hace falta ética, es lo que quiero decir en todo esto. Una ética muy consciente de que por lo menos yo que me dedico a la psicoterapia, habrá astrólogos que no, como ha dicho Polito, hay muchísimas ramas de astrología, pero siempre yo pienso que lo más importante para un terapeuta es primero ética y saber manejar la transferencia. Se acabó. Con eso, cualquier herramienta que metas, sea registros akáshicos, sea gestal, Sí, sea sí, así es. conductivismo en plan Skinner, da igual. Manejar transferencia y ética, creo que es lo básico. Mm. Y bueno, una pregunta más, yo creo que para concluir, ¿cuáles cree que son los límites de la astrología? Porque esto yo creo que viene mucho de todo lo que hemos estado hablando. Hemos estado haciendo quizás una montaña preciosa de símbolos, de hacia dónde vamos, de dónde venimos,
Y os pregunto, ¿no? ¿Cuáles creéis que son los límites de la astrología? Bueno, yo te puedo decir inmediatamente que nosotros no somos la carta natal. La carta natal es una señal, un índice, pero no los límites, es decir, que la astrología no nos va a poner ningún límite, pues. O sea, la astrología es, bueno, te lo voy a decir con un ejemplo. Hace poco yo hice la investigación que presenté en el Congreso, el de Barcelona, no el de Madrid, sino el de Barcelona. Mm, mm. Y entonces yo hice una cantidad de análisis sobre las variables que estaban presentes en los jugadores de fútbol, los delanteros, los que metían más gol. Entonces yo encontré unas señales que eran muy frecuentes. Bueno, pero la conclusión era que a pesar de que Marte, haciendo cuadratura con el Sol, para con la cuadratura desde la 10 era un índice de que te podía ir bien en el fútbol, no era necesario, porque había campeones tan buenos y súper buenos que no tenían ese índice. Por lo tanto, todo rasgo astrológico es una condición eh, que eh, bueno, o sea, que no es necesaria, pues, que puede que exista y te favorece, pero que tú no la necesitas, o sea, tú no necesitas tener el Marte en una posición súper especial para decir que eres el mejor guerrero, el campeón, el que tiene más fuerza, más iniciativa, no necesitas eso. Pero si tienes a Marte en una buena posición, eso es algo que te va a ayudar a conseguirlo. O sea que nosotros no somos nuestra carta, no somos nuestro Marte, ni nuestro Júpiter, ni nuestro Mercurio. Claro, yo Es creo decir, que no concibes que sea algo determinista, como muchas veces se ha mantenido quizás desde una astrología más arcaica. Sí, sí, Gracias, claro, Polito. yo creo que Paulito lo que está diciendo es eso, ¿no? Como la diferencia entre el libre albedrío y la carta, ¿no? El mapa y el territorio que se dice mucho, ¿no? Como que realmente tenemos que empoderar a nuestros, bueno, que es una palabra súper sobada, ¿vale? Pero como darles poder sí, a nuestros clientes, consultantes, que realmente aunque la carta parezca no indicar nada, oye, si a ti te apetece, inténtalo, porque con todo se puede trabajar. exacto. Entonces, lo mismo que yo encontré pues con Ceres, ¿no? Las uniones de Ceres, que esto lo expliqué también en el congreso anterior en Madrid, ¿no? Daban muchos buenos compañeros, ¿no? Dolce Gabbana, Tim Burton y Johnny Depp, ¿no? Pero si tú estás aliado con un socio y no tenéis la conjunción Ceres-Ceres, no pasa nada. Quiero decir, pruébalo, inténtalo y se puede trabajar todo, ¿no? Como que en el fondo tenemos que estar todo el rato pensando que la carta nos explica y determina unos ciertos ingredientes, pero como hay tanto misterio, como no lo sabemos todo, las personas a lo mejor activan otra cosa, ¿no? A lo mejor se están uniendo desde otro lugar y están funcionando de otra manera, ¿no? Por eso tenemos que saber las limitaciones que tiene nuestro lenguaje y nuestro conocimiento. Es decir, no estamos enchufados como los de Avatar directamente a la inteligencia planetaria o a la inteligencia del cosmos. No nos viene directa, sino que hay muchos velos. Entonces, esas son las limitaciones, ¿no? Que estamos ayudando, pero por eso la persona tiene como todo un campo más de exploración más libre. ¿No? Si le apetece construir otra cosa, aunque su carta parezca indicar lo contrario, ¿no? A mí me da mucha pena cuando alguien me viene y ha escuchado de estos astrólogos o por vídeos y tal, de repente te dice, tengo una carta para estar sola toda la vida. Y yo, ¿pero qué dices? ¿No? Y yo es como, eh, nadie tiene una carta para estar sola toda la vida. Nadie. No, no. Absolutamente nadie. Es decir, tendrás que encontrar la manera de relacionarte porque yo qué sé, a lo mejor tienes mucho Capricornio o a lo mejor lo que sea, poniendo límites, pero para nada va a significar eso. Si tú no quieres. Si tú quieres, sí. Mucho terrorista astrológico. Terrorista, un terrorista astrológico le dijo eso, ¿no? Entonces, realmente lo que entiendo es que los límites de la astrología son infinitos, que dependen simplemente del colapso de onda que hagamos o de la persona misma donde se sitúe en su carta, pero realmente son totalmente inabarcables. Sí, claro, lo estás viendo de otro punto de vista, pero claro, es cierto también que con la astrología puedes encontrar de todo y descubrir y aprender siempre.
Claro. Bueno, yo diría que los límites de la vida y del ser humano, o sea, no tiene límites el ser humano o la vida misma. Y luego la astrología es solo una herramienta que te puede ayudar a ver eso, ¿no? Sí, Bueno, y pues muchas gracias a los dos por por eso me gusta participar. tanto. Por eso nos encanta, ¿no, Polito? Claro. Sí. Llevamos ya una horita y media más o menos. ¿Queréis que sigamos o lo No, yo dejamos creo que aquí? está bien, ¿no? Bueno, pues nos podemos reunir otras veces si queréis también. Yo es que... Sí, claro. Sí, con gusto, Javi. Nos reunimos Bueno, y pues hablamos. Hay muchos temas. muchísimas gracias a los dos por este interesante coloquio. De Bueno, verdad, muy agradecido, aprendido muchísimo. tu propuesta hoy fue muy interesante, Sandro. Sí. Sí, sí, gracias a vosotros Bien, es de los dos, ¿eh? Es de los de dos. María y de Sandro, sí. Gracias por invitarnos, por la estructura, por la moderación, por todo, que ha sido muy, muy ameno y creo que han salido cosas muy guays. Sí. Gracias. Pues bueno, gente, hasta aquí el capítulo episodio cero de hoy, este grandísimo coloquio. Gracias, Antonio. Gracias, Andrés, compañera. Pedazo de lujo de invitados que hemos tenido. ¿Les vamos a pedir que nos pongan canción o...? Ah, Sí, pero eso que lo dejamos que lo descubran cuando escuchen y vean el vídeo. vale.